los 36 millones de votos que sacó Claudia Sheinbaum no son de Claudia Sheinbaum, son de Andrés Manuel López Obrador. Aprobemos el asesinato de una mujer y no le aplican los protocolos de feminicidio para ver si era un asesinato en razón de género, precisamente porque no quieren que se les abulten los números, no quieren reconocer que tenemos un problema. Los jueces ya no llegan por méritos, ya no llegan por carrera, ya no llegan por haberse sometido a exámenes de idoneidad, sino que ahora se los presentas a la ciudadanía que no sabe, y no sabe no porque no sepa, porque es ignorante, sino porque no hay tiempo de estudiar a profundidad todas las candidaturas que se van a dar para todos los puestos. ¿Quién era Ana Gabriela Guevara hace 20 años? No estaba ganando todas las carreras en el mundo en los Era 400 referente, metros, ¿verdad? ¿no? Era reina de los 400 metros. Por ejemplo, el caso de Marisela Escobedo, ¿por qué se dio impunidad? Porque la policía nunca dio con sus agresores. La policía nunca dio con los agresores, las fiscalías nunca los consignaron. ¿El juez qué culpa tiene? Realmente, ¿cuál es lo que está buscando Obrador con esta reforma? ¿Qué es lo que él ve mal? La 4T se convirtió en lo que había combatido. En la Casa de los Famosos, vemos que los contenidos en los medios de comunicación no ayudan, ¿no? Porque vemos la basura que estaban comentando este sujeto, ¿no? El policía lo investiga por una denuncia de unas mujeres que decían que el tipo las quería grabar con una cámara abajo de la falda. Le confiscan unos celulares, una computadora y se encuentran con toda la galería de imágenes de lo que le estaba haciendo a su esposa y dices, no, pues con razón hay violencia de género en este país. Si realmente queríamos atacar una reforma judicial, era empezar por las fiscalías. ¿Qué hace llegando Rasura a la lista para aparentar que hay menos desaparecidos de los que realmente hay? El FIFA Gate es una investigación que empezó en el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2015, a raíz de varias soplones que decían que la FIFA y la CONCACAF en Centroamérica y la CONMEBOL en Sudamérica habían traficado en sobornos. Javier, pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí aceptando nuestra invitación aquí el primer podcast de Geodata. Al contrario, Jorge, gracias por la invitación para hacer el primero, porque a veces apadrinarlo es una responsabilidad añadida. Muchas gracias. Javier, me gustaría que te presentaras para las personas que no te conozcan, ¿verdad? Bueno, yo soy Javier Garza Ramos, soy periodista ya desde hace pues que unos 30 años más o menos. Actualmente soy director de Horizonte Lagunar, un grupo de radio y una plataforma de noticias aquí en La Laguna. Eh, Esa es una parte, ¿no? Mi enfoque en el periodismo local. Por otra parte, estoy en varias plataformas a nivel nacional. Soy co-conductor del Noti, que es uno de los podcasts de noticias más escuchados de México, junto con Maca Carriedo. Y aparte colaboro en varios espacios, en El País principalmente, en Animal Político, Washington Post, de distintas publicaciones y aparte participo en varias organizaciones dedicadas a promover la libertad de prensa a nivel global. No quisiera quitarle más tiempo, Javier. Primer tema, el que todo México está hablando, reforma judicial. ¿De qué trata esto primeramente? Híjole, es un tema complejo porque a veces por más que se puede explicar, sientes que no se termina de entender, ¿no? Incluso en el podcast, en el Noti, un pequeño comercial, el Sí, sí, Noti sí, se sí. llama mi podcast y lo encuentran en Spotify. Lo que platicamos Maca Carriedo y yo es que por más que vamos dando las novedades de qué es lo que ha pasado con la reforma judicial cada día y en las últimas 2 semanas, 3 semanas, prácticamente la nota principal todos los días en la agenda, siempre tenemos que regresar un poquito a explicar de qué se trata, ¿no? Entonces, vamos, si fuera una extraterrestre que cae por primera vez en el planeta Tierra y empieza a ver todo el debate y pregunta, bueno, ¿y eso qué es? Creo que lo podemos resumir así. La reforma al Poder Judicial es un completo giro de 180 grados en la forma en que se compone y cómo se maneja el Poder Judicial, uno de los tres poderes de la Unión. Es un giro que no se le había dado a un poder de la Unión de una manera tan eh, profunda. Yo creo que desde la Constitución de 1917 o de 1857, porque la forma en que se van a seleccionar y se van a integrar los poderes judiciales cambia
completamente. Y no es nada más la forma lo que cambia, sino son también los distintos factores que entran en juego para definir quiénes van a ser los jueces, ¿no? Al instaurar la elección directa por voto popular de todos los jueces del país, jueces federales de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte, y también los estatales, jueces de primera instancia, de los juzgados familiares, civiles, penales, mercantiles, los magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, los magistrados del tribunal electoral, de todas las salas del tribunal electoral, todos estarían electos por voto popular. Y eso implica obviamente incentivos distintos y factores distintos en la composición, porque ya no, los jueces ya no llegan por méritos, ya no llegan por carrera, ya no llegan por haberse sometido a exámenes de idoneidad, sino que ahora se los presentas a la ciudadanía que no sabe, y no sabe no porque no sepa, porque es ignorante, sino porque no hay tiempo de estudiar a profundidad todas las candidaturas que se van a dar para todos los puestos que se van a elegir. Si muy apenas en una boleta con 4 nombres medio sabemos de quiénes son, imagínate una boleta con 100 nombres, ¿no? De los candidatos a jueces. ¿Por quién vamos a votar? Así es. Hay un video que se está haciendo viral, que supongo que ya lo vio Ricardo Anaya, dio una explicación de las 3 trampas. ¿Es correcto estas afirmaciones que va a haber 25 boletas? Como usted comenta, va a haber mucha gente. No sabemos exactamente cuál va a ser la mecánica porque no se ha definido. Entonces no sabemos cuántas boletas van a ser ni cómo van a estar escritas las boletas. Lo que sí sabemos es que van a ser muy distintas a las que, por ejemplo, vimos en la pasada elección. Mm, Nada más por la cantidad de de jueces jueces. que hay, ¿no? Y sobre todo porque las elecciones son unas en el 2025 y otras en el 2027, y para el próximo año la reforma no dice cómo el INE va a manejar esa elección, cuál va a ser la logística. Eh, por ejemplo, una comparación que se ha hecho un poco en respuesta a las críticas en Estados Unidos que ha dicho Ujú, la presidenta electa y otros simpatizantes de la reforma. Bueno, en Estados Unidos también se eligen los jueces, que es una comparación un poco engañosa porque en ujú. Estados Unidos sí se eligen jueces, pero solamente algunos jueces, y los jueces locales que se eligen por distritos judiciales muy pequeños, en donde una persona, un votante, solamente vota por el juez que está en su jurisdicción. Entonces tiene frente a sí 3 o 4 candidatos. Sí. Aquí nos van a plantear la elección de jueces, de todos los jueces de distrito en este distrito judicial, de todos los magistrados de circuito en este circuito judicial, de todos los jueces de primera instancia que hay en el centro de justicia, por ejemplo, y en los juzgados del Poder Judicial del Estado. Son decenas de jueces. Entonces, si algo, o sea, si hay un factor que te diría primero, vamos a pensar bien esta reforma, es lo práctico, ¿no? El sentido práctico de tener una elección tan grande y con campañas que todavía no sabemos realmente qué van a significar. Oye, Javier, y por ejemplo, si pensáramos que esto ya se aprueba y estuviera ya autorizado, la reforma camina, ¿realmente cuál es lo que está buscando Obrador con esta reforma? ¿Qué es lo que él ve mal? ¿Qué es lo que quiere cambiar? Quiere cambiar es la forma en que se compone el Poder Judicial para someterlo, ¿no? El presidente López Obrador sabe que vamos, a él no le ganan en cuestión de diseño electoral, ¿no? Y de estrategia electoral. Entonces, llevar la elección a de los jueces y de los integrantes de los poderes judiciales al pueblo se presta para que ahí Morena despliegue, digamos, todas las artes que ha logrado consolidar en cuanto al manejo de la estrategia electoral, buenas o malas las que sean, pero a final de cuentas López Obrador sabe que él gana mejor en las urnas y en la calle Ujú. y en la campaña. Entonces, esa es una manera, ¿no? En donde sabe que el Poder Judicial se puede someter a los designios de su movimiento, de su proyecto, si se puede componer, si se integra de la forma en que él quiere. Ese es finalmente el argumento. Y es una reforma selectiva también porque nada más estamos hablando del Poder Judicial. El Poder Judicial con el Mm, que el presidente ha tenido fuertes encontronazos porque la composición, los ministros, le han frenado iniciativas, ¿no? Le frenaron algunas iniciativas que él quería, por ejemplo, el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
se la frenó la Suprema Corte. Varios aspectos de la ley eléctrica se las frenó la Suprema Corte. Distintos amparos en contra de obras estrella de la 4T, como el Tren Maya, por ejemplo, los concedió la Suprema Corte. Y López Obrador no lo podía someter. Y deja tú que no hubiera sometido a los ministros que heredó a los anteriores, ¿no? Los nombrados por Peña Nieto y todavía algunos nombrados por Calderón. eh, Tampoco pudo someter a varios de los que él mismo nombró, que una vez que llegaron a la corte, por ejemplo, Juan Luis González Alcántara o Margarita Ríos Farjat, propuestos por este presidente bajo el actual sistema, ¿no? de integración de la corte, que es el presidente propone y 2/3 del Senado aprueban. eh, Cuando llegaron a la corte, los ministros Ríos Farjat y el ministro González Alcántara pues entendieron que la independencia judicial es otra cosa, ¿no? Que no le debían la chamba a López Obrador y que no por estar ahí significaba que tenían que hacer todo lo que López Obrador dijera, cosa que lamentablemente no hacen las otras tres ministras, ¿no? Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Entonces, para el presidente es un asunto de especie de revancha, ¿no? De venganza contra el Poder Judicial, que también lo vemos en otra parte importantísima de esta reforma, que se ha pretendido eh, que por parte de Morena, del presidente y de sus simpatizantes, hacerla pasar como una reforma del sistema judicial, pero la verdad es que nada más es una reforma del poder judicial, porque no toca para nada las fiscalías. Fiscalía. Y las fiscalías, los ministerios públicos a nivel federal, a nivel local, Ujú. son clave. Muchas de las críticas que escuchamos del presidente o de algunos funcionarios decir es que los jueces son corruptos porque soltaron a tal narcotraficante o a tal asesino o a Ujú. tal corrupto, funcionario corrupto, lo hicieron porque las fiscalías no integraron bien las carpetas de investigación, porque no dieron los elementos de prueba para lograr una sentencia. Pero la iniciativa no toca las fiscalías. Y si a comparación con Estados Unidos vamos, en Estados Unidos hay distintos porcentajes de jueces que son electos, pero los que casi prácticamente todos son electos son los fiscales. Por lo menos a nivel local, el 99% de los fiscales locales en Estados Unidos son electos. Entonces, estábamos empezando por donde no. Si realmente queríamos atacar una reforma judicial, era empezar por las fiscalías. Mucho de las personas que estamos, a favor o en contra mencionan ese punto, la corrupción. La corrupción realmente como tal viene desde abajo y dice, viene desde arriba, desde los jueces. No vamos a pretender que la corrupción judicial no existe, ni que no haya jueces corruptos, pero aquí la solución no necesariamente está en elegirlos. Elegirlos puede abrirle la puerta a más corrupción, porque esos jueces, por ejemplo, tienen que financiar sus campañas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien que le puso dinero a tu campaña se vuelve parte en un litigio que está frente a un juez? Eh, Obviamente la influencia del crimen organizado puede ser, obviamente las simpatías partidistas pueden ser. Regreso un poco a la comparación con Estados Unidos porque se ha buscado columpiarse de ahí para decir, miren, Estados Unidos elige a sus jueces. Sí, nada más que no a todos. Y aparte, hay ahorita un movimiento que está justamente cuestionando si eso debe seguir siendo, justamente porque el proceso se ha prestado a mucha corrupción. Hace poco hubo un caso, por ejemplo, en el estado de Virginia Occidental, en donde un juez tenía el caso en donde una demandado era una empresa, una minera de carbón, que le había Ujú. dado donativos a ese juez. Pues, ¿contra quién crees que va a fallar o a favor de quién crees que va a fallar ese juez? ¿No? Como han señalado varios juristas allá, la elección de jueces significa que el público del estadio elija a los árbitros, Ujú. ¿no? Y eso obviamente es algo que aquí no haría. Si de repente vas al partido de fútbol y dices, no, pues que el público del Santos elija al árbitro, ¿cómo crees que reaccionarían los de Tigres? Sí. ¿No? Entonces, esos son los problemas que tiene. La corrupción no la vas a evitar con la elección, la corrupción la vas a evitar con los medios de control. Y algunos medios de control que se buscaron en la reforma de 1995, que fue la última vez que se reformó de manera profunda la integración o la composición del Poder Judicial, era la creación del Consejo de la Judicatura, que recibía las quejas y que separaba a los jueces acusados de corrupción. Aquí en Torreón tuvimos un caso. Por ejemplo, un juez jerezano se apellidaba, si no me equivoco, hará como unos 10 años, que fue removido por el Consejo de la Judicatura
por haber recibido sobornos para autorizar licencias de casinos, cuando los casinos se habían convertido en un lavadero de dinero para el crimen organizado. Aquí entonces lo removieron, por ejemplo, porque era un juez de Torreón que venían casineros de Monterrey o de otras partes del país a pedir aquí sus amparos, porque el tipo estaba en la bolsa. Obviamente la judicatura lo detecta y lo remueve. Le fallan a veces los dientes a la judicatura. Muchos pensamos que ese tipo debió haber estado en la cárcel y nunca lo pisó. Pero bueno, finalmente lo removieron. Eh, la judicatura tiene sus controles para elegir a los jueces y otra cosa que también se veía como una forma y que yo creo que se ha pintado de manera injusta como un tema de corrupción es pagarles bien. ¿No? Ujú. Pagarle bien a los jueces evita que se corrompan, evita que tengan que suplementar o complementar su salario recibiendo sobornos. ¿No? Yo no veo mal, por ejemplo, que un juez gane 100 y pico mil pesos al mes o 200,000 pesos al mes. Es una manera de mantenerlo atado a su trabajo y satisfecho con su trabajo. Sí, por la cantidad de asuntos que va a atender, 100,000 se me hacen hasta pocos si queremos gente bien capacitada para esos puestos. Claro, porque si le reduces el sueldo, pues le vas a dar un incentivo para la corrupción. Entonces, yo creo que sí se necesita una reforma al Poder Judicial, sí, sin duda, siempre se necesita, ¿no? Se necesita que el Consejo de la Judicatura o algún organismo supervisor de los jueces tenga más dientes, sí. Que los jueces a veces exceden sus funciones también, se necesita acotárselos, sí. Sin embargo, no creo que esta sea la manera, ¿no? La forma de elegir a los jueces, ¿no? Elegir a los jueces es el meollo de la reforma judicial. Hay muchas otras cosas, pero elegir a los jueces y sobre todo, es que imagínate la cantidad de jueces, porque no nada más son los federales, también son a final de cuentas los estatales. Entonces, por ejemplo, un juez de lo familiar, ¿no? O un juez de lo civil, recibe donativos de una persona que después va a tener un asunto frente a él. ¿Cómo va a hacer su actuación, ¿no? ¿Cómo va a ser su proceder? Obviamente son de los más vulnerables. eh, y claro, someterlo a eso o sujetarlo a un proceso electoral con decenas y decenas de nombres es muy impráctico. Mencionamos el tema de corrupción. Hoy en la mañana, en su podcast de El Noti, mencionó otro también que estaba pasando con el FIFA Gate y Televisa. No, a ver, la corrupción, el FIFA Gate es un ejemplo de cómo la corrupción no es nada más en el gobierno, Ujú. ¿no? Incluso en las instituciones más veneradas del mundo, ¿no? Porque el fútbol es una si no es que la institución más seguida, ahí hay corrupción, ¿no? Porque hay negocio. El FIFA Gate es una investigación que empezó en el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2015 a raíz de varias soplones que decían que la FIFA y la CONCACAF en Centroamérica y la CONMEBOL en Sudamérica habían traficado en sobornos eh, para la transmisión, derechos de transmisión de los mundiales. Desde los mundial, creo que del 18, que fue en Rusia, el del 22 de Qatar y luego el del 26, que va a ser el compartido con México, Estados Unidos y Canadá, Ujú. y el 30 que ya ni sé, creo que sí iba a ser como en 3 países también. El caso es que, bueno, Televisa se vio prensada en eso porque fue acusada de pagar sobornos. Hay un documental en Amazon Prime, si no me equivoco, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero si lo buscan en Google documental sobre el escándalo de la FIFA les va a aparecer y es muy bueno porque ahí describe todas las raterías, ¿no? Desde Sepp Blatter, el poderosísimo presidente de la FIFA durante 20 años, que él en cualquier país que visitaba era recibido contrato de jefe de Estado, ¿no? Eh, y pues resulta que no, era un corruptazo, ¿no? Era una rata y él y otros, Chuck Blazer, el de la CONCACAF también, Jack Warner también de la CONCACAF. eh, por ahí no salieron embarrados de la Federación Mexicana de Fútbol, pero sí salió embarrado Televisa, ¿no? Y varios ejecutivos del comité de FIFA. Y bueno, Televisa ahorita está pagando un poco el plato por eso, ¿no? Porque un resultado adverso de la investigación pues pudiera afectar su situación financiera y los inversionistas pues ya le están teniendo miedo a tener acciones de Televisa y por eso las están vendiendo. Ujú. Volviendo al lado de gobierno, hay otra institución que también, conforme pasaron los Juegos de París, también fue muy sonado, CONADE.
este tema también, mucha gente a veces se quedó con ganas de saber si sí de plano tienen, este, problemática de corrupción o que le Fíjate hicieron a que lo que pasó con la CONADE y con Ana Gabriela Guevara en particular, a mí ujú, me parece muy emblemático de una cosa que está pasando en otras partes, en otros temas de la agenda pública, y me regreso un poquito a la reforma judicial para hablar de lo que ha pasado en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y es que, y esto es lamentable, porque el movimiento tenía muchísima esperanza hace 6 años, pero a final de cuentas, 6 años después de tomar el poder, la 4T se convirtió en lo que había combatido. Vemos a diputados y senadores de Morena que habían estado en las minorías del PRD o del ujú, PAN cuando el PRI los mayoriteaba y se quejaban, ¿no?, de que el PRI los mayoriteaba. Ahora están haciendo lo mismo, ¿no?, utilizando su aplanadora. Ricardo Monreal mandando cercar con vallas la Cámara de Diputados, y alguien le recupera un tuit de hace 10 años cayó. cuando era opositor diciendo: el país que cerca con vallas su Congreso es una dictadura. Bueno, Ujú. pues ahí está. Eh, y así lo hemos visto, ¿no? Cómo este gobierno ha hecho cosas que si las hubiera hecho cualquier gobierno anterior se estarían trepando por las paredes. Y Ana Guevara me parece un caso emblemático porque ella a final de cuentas se convirtió en lo que antes pudo haber obstaculizado su carrera y lo que antes se quejaban los deportistas, que es funcionarios del deporte que se convierten en unos burócratas y que regatean los apoyos al deporte, ¿no? Ana Gabriela Guevara hace 20 años habría que hacer un poco de memoria y para, bueno, para los que tenían memoria hace 20 años, no sé si tú te acuerdas, Sí, Jorge, ¿quién era Ana Gabriela ujú. Guevara hace 20 años? No estaba ganando todas las carreras en el mundo en Sí, los era 400 referente, metros, ¿verdad? ¿no? Era reina de los 400 metros. Finalmente no consigue el oro en Atenas, que todo el mundo estaba seguro que lo iba a conseguir, pero a final de cuentas la plata es igual de gloriosa, ¿no? Para México, porque también era la primera vez que México despuntaba en velocidad en el Ujú. atletismo, ¿no? México siempre se había caracterizado por fondo, ¿no? Maratones, caminatas, pero nunca había tenido un velocista, ¿no? Que estuviera en la élite. Y Ana Gabriela Guevara era un fenómeno, la saeta de Sonora le llamaban en ese entonces. ¿Y en qué se convirtió? Eh, y eso es lo que me parece lamentable, ¿no? La prepotencia que utilizó, la forma en la que se peleó con las federaciones y la gran paradoja que vimos en París, en donde la mayoría de los atletas que trajeron medalla fueron atletas a los que Ana Gabriela Guevara le retiró sus apoyos. Las arqueras y los clavadistas. Eso es, bueno, las arqueras, no los apoyos directos, pero sí los apoyos a la Federación de Tiro con Arco. Y los clavadistas de plano les quitó los apoyos. Se tuvieron que ir a la Secretaría de la Defensa para pedir apoyos, cosa que también resulta una paradoja, porque ahí nos estábamos todos cuestionando y criticando que el ejército esté haciendo el Tren Maya y todo, el aeropuerto y todo lo que le encargaron, pero resulta que si le encargan el deporte, son los que dan mejores resultados que los civiles. Hubo un asunto en la madrugada de esta semana que hubo una salida de un participante y conforme al estilo a muy americano, te dan una noticia y te dan un entretenimiento al mismo tiempo, que es la salida de Adrián Marcelo. Eh, bueno, yo creo que, a ver, si estamos viendo las dos cosas al mismo tiempo, es responsabilidad de cada quien decidir qué ves, ¿no? Ujú, Yo no estoy de acuerdo con esas teorías que hablan de las cortinas de humo, ¿no? Porque a final de cuentas es tu decisión personal. Si quieres ver La Casa de los Famosos y olvidarte de lo okey. que está pasando con la reforma judicial, es tu decisión personal. Nadie te está obligando a ver La Casa de los Famosos, que está más interesante la salida de Adrián Marcelo Ujú. que la huida de los diputados a Sí. sesionar un gimnasio está más interesante solamente porque tú lo decides, no porque nadie te lo está diciendo. Entonces creo que primero hay que dejar eso en claro, ¿no? Y entonces sí es lamentable que mucha más gente esté decidiendo ver La Casa de los Famosos, que algo que no es nada más por la reforma judicial. La reforma judicial se está convirtiendo en una especie de barómetro de lo que nos espera para el país. Pero lo que pasó con la huida de los diputados a sesionar a una sede alterna
porque se la bloquearon, el Palacio de San Lázaro lo bloquearon los Sí. trabajadores del Poder Judicial y los estudiantes de leyes, es que le tienen miedo a la protesta. Y en ese sentido, Morenas, que se hizo en la protesta, ¿no? Morena se hizo en la calle, se hizo en la protesta, se hizo en el paro. Entonces se convierte en todo lo que combatía, ¿no? Se convierte en el PRI, que le tenía miedo a la protesta de los que hoy son morenistas. Eh, la, 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 mm, eh, el comentario que hizo la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que me pareció muy desafortunado sobre los estudiantes, ¿no? Que les dijo de una forma un tanto arrogante y condescendiente, infórmense, lean la iniciativa. Me parece que pues resulta incongruente de alguien que fue no nada más estudiante, sino que participó en un movimiento estudiantil y que enfrentó Mm, las mismas descalificaciones, ¿no? Ella, en 1986-87, cuando participó en la huelga de la UNAM, eh, en el movimiento en esos años, recibía de parte del oficialismo, del PRI, el PRI en ese entonces, el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, imagínate, y recibía de ellos las mismas críticas que hoy están haciendo. Les decían manipulados y les decían desinformados, ¿no? Ayer justamente tenía un argumento en Twitter con Antonio Atolini, diputado local, en donde él cuestionaba, ¿no? Que los estudiantes se hubieran victimizado. Y yo le decía que eh, el movimiento estudiantil podía compararse al del 86 en el que había participado Claudia Sheinbaum o incluso al del 132 en 2012, ¿no? En el que participó el propio Antonio Atolini. Cuando los estudiantes de la Ibero que le pegaron una corretiza a Peña Nieto, ¿no? Porque lo fueron a cuestionar a su intervención, a su participación en la Ibero en Ciudad de México, y cuando lo mandaron a esconderse en el baño, se le fueron encima a los priistas diciendo que eran manipulados y diciendo que eran desinformados y diciendo que eran infiltrados, ¿no? Lo cual llevó a este video famoso de todos los 131 estudiantes del Ibero mostrando su credencial y todo el mundo sumándose como diciendo yo soy el 132, ¿no? Eh, esa eh, respuesta ahora de quienes participaron en movimientos estudiantiles me parece muy desafortunada, ¿no? Porque se ve que le tienen miedo a lo que antes eran ellos mismos. ¿Y realmente se les olvida o es estrategia de ellos hacerse la vista para otro lado? Sí, sin duda. Eh, Digo, porque no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Entonces, sí, cuando estás en campaña eres el borracho, ¿no? Estás arengando y estás gritando y estás diciendo cuanta cosa se te ocurre. Pero cuando llegas al poder ya eres el cantinero y ya eres el responsable y ahora tú eres el que tiene que sacar a los borrachos. Eh, pero finalmente, uno no puede olvidarse de los valores y de los principios que lo llevaron al poder, ¿no? Digo, sí se puede, no deberían, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, este gobierno llegó, insisto, con una gran esperanza en 2018 y de muchos grupos que terminaron completamente alienados del presidente de la República, los ambientalistas, por ejemplo, pusieron mucha fe a sus proyectos, ¿no? Y de repente vieron que era un presidente que prefería las emisiones fósiles, ¿no? Y que le apostaba a los combustibles, a las energías no renovables. Los defensores de derechos humanos, los colectivos de desaparecidos que se creyeron el Sí. discurso del presidente de los vamos a encontrar. ¿Y qué hace llegando rasura a la lista para aparentar que hay menos desaparecidos de los que realmente hay? Los familiares de los padres, las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que finalmente terminaron rompiendo el diálogo con el presidente porque vieron que no fue distinto a lo que había hecho Peña Nieto. Muchos, los periodistas también, que vieron que habría un clima de libertad de expresión solamente para encontrarse con que todos los días desde la mañanera el presidente se iba a poner no nada más a criticar a periodistas, cosa que él legitima, o a cuestionar lo que periodistas publican, cosa que él legitima, sino a tacharlos de mentirosos, a publicar sus datos personales o a acusarlos de ladrones. Yo no vi mucho la mañanera, para ser sincero. Yo tampoco, Hoy que acaba el sexenio, ¿realmente había periodistas ahí que realmente rara vez.
o estaban impuestos? Yo fui solamente una vez a la mañanera, muy al principio del sexenio. Yo creo que tenía al presidente poco menos de un año de haber entrado. Había periodistas de medios serios, eso sí te puedo decir en los primeros meses. Eh, pero fue muy curioso porque en el caso de una compañera que estaba sentada al lado mío, que le hace una pregunta al presidente dura, o sea, un cuestionamiento que tenía que ver con la impunidad en los asesinatos de periodistas, y a los 30 segundos de que se sentó, ya la estaban atacando en redes sociales, particularmente como era una periodista española, con unos comentarios de una xenofobia terrible y una misoginia terrible también porque es mujer. Eh, al medio minuto, al minuto, ¿no? Ya estaban los bots en Twitter y las granjas de Ramírez Cuevas, del vocero presidencial, ahí ya las habían puesto a trabajar. Eh, eh, en la pandemia sí hubo una presencia de periodistas porque ayer era un lugar en donde, bueno, en un principio se creía que iba a haber información, ya después resultó que todo era un circo con las mentiras que estaba contando López Gatell, pero luego ya derivó en un espectáculo. Sí, de vez en cuando podemos decir que hay periodistas sólidos, ¿no? Con trayectoria que llegan a hacer preguntas que realmente cuentan. Hoy mismo o ayer, Miguel Reyes Razo del Sol de México, un veterano reportero, le pregunta al presidente, usted llegó diciendo que no iba a cambiar las condiciones de los bancos, ¿no? Y los bancos siguen poniendo sus mismas condiciones y hacen el dinero muy caro, el crédito muy caro. eh, y López Obrador, pues, no defendió a los banqueros, pero casi, porque dijo que eso era para mantener los equilibrios. O sea, prácticamente admitiendo que sí, que él no se dedicó a combatir el abuso, ¿no? Que los bancos hacen con las comisiones, por ejemplo, o con las tasas de interés. Entonces, si de repente hay alguien que logra sacarle al presidente algo importante. No deja de ser un instrumento importante porque a final de cuentas ahí está también la opinión o la postura a veces que estás buscando. El problema es que derivó en un circo y sobre todo derivó en un espectáculo de aventarle carne a los leones, ¿no? Eh, Sobre todo con la estigmatización y los ataques a personajes que no comulgaban con el presidente, ¿no? Simplemente que no comulgaban con él, simplemente que no estaban de acuerdo con él o que exponían un Ujú. problema que había en su gobierno, Sí, ¿no? que Corrupción, por que él mismo ejemplo. los mostraba, ¿verdad? ¿Sí? Detrás de Entonces, pues digamos, no fue muy útil, ¿no? Y sobre todo fue un problema porque también no sabemos qué tanto el que haya gente que vea al presidente atacar a periodistas de la manera en que lo hacen en la mañanera, pues puedan considerarlo como una especie de eh, permiso, ¿no? Para que ellos hagan lo mismo, ¿no? A nivel local, porque pues, ¿qué va a decir un alcalde, un diputado, un sí. gobernador? No, pues si el presidente se la pasa golpeando periodistas, pues ¿por qué ellos no? Y ahí es en donde se vuelven vulnerables. Porque luego viene el tipo de personaje que a mí me gusta llamar pendejo con iniciativa, ¿no? Que porque piensa que le está haciendo un favor, luego va y te hace algo. Es este sentimiento de violencia, de inseguridad hacia lo del periodismo, ¿aún sigue? ¿Se ha mantenido o ha crecido? ¿Cómo está la situación ahorita? Se ha mantenido y yo creo que ha crecido por lo menos en esta parte en donde vemos la hostilidad ya desde el más alto estrato del poder, ¿no? Que es la presidencia de la República y desde el micrófono más potente del país. Eh, La violencia contra periodistas ha aumentado, ¿no? Viene en aumento desde el sexenio de Vicente Fox, del de Calderón con respecto al de Fox, el de Peña Nieto con respecto al de Calderón. En este sexenio, los asesinatos de periodistas van a ser unos cuantos más que los de Peña Nieto. Eh, el número de agresiones documentadas a periodistas aumentó también. Y de unas al año, de acuerdo con los informes de artículo 19, que son los más certeros, de unas 400 al día
perdón, al año que hubo en el sexenio de Peña Nieto, perdón, de un promedio eh, de 400 al día a un promedio de lo mismo como en 16 horas, una cosa así. O sea, venimos en aumento y el aumento es principalmente por la impunidad, ¿no? La impunidad en las agresiones contra periodistas es el combustible que alimenta agresiones futuras. Si ahorita una persona está pensando en hacerle daño a un periodista, en matarlo, en golpearlo, puede estar razonablemente seguro que se va a salir con la suya y que no le va a pasar nada porque la persona que lo hizo la vez anterior no le pasó nada y se salió con la suya. Entonces, esa impunidad es lo que está aumentando, ¿no? Eh, la violencia contra periodistas. Y con más razón cuando se ve que esa violencia es incitada en ocasiones desde el mismo poder, ¿no? Desde el presidente de la República, porque alguien que dice, pues si al presidente no le gustan los periodistas, no, pues entonces yo también, ¿no? Yo que le traigo ganas a fulano de tal, pues me le voy a ir encima. Y en este nuevo sexenio que viene con la doctora Claudia Sheinbaum, ¿qué podríamos esperar de ella? Híjole, esa es la gran pregunta que todavía no logramos resolver porque Claudia Sheinbaum todavía no da señales sobre qué tan distinta va a ser de López Mm, Obrador. Hubo unas señales en la integración de gabinete que luego se cancelaban con otras. Eh, por ejemplo, en su integración de gabinete, Sheinbaum privilegió en muchos casos la experiencia, ¿no? Eh, sobre la improvisación. Y lo vimos en carteras como medio ambiente, como agricultura, como, bueno, la nueva Secretaría de Innovación, ¿no? Que se la quedará la doctora Rosaura Ruiz, Innovación, Ciencia y Tecnología. Lo vimos en salud con el doctor Kersenovich, lo vimos en varios, eh, SEDATU también, con una funcionaria que tiene muchísima carrera en el sector en desarrollo territorial y urbano. Eh, pero luego vimos que aceptaba eh, pues las sugerencias, si le llamamos así, del presidente, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, vimos a la doctora Rosaura Riz que le tuvieron que inventar la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, o todo el mundo pensábamos que iba a ir a educación, porque educación se la tuvieron que dar a Mario Delgado, ¿no? mm. Tuvieron que cumplir la cuota o el premio al dirigente de Morena. Rosa Isela Rodríguez en gobernación, ¿no? Cuando estamos viendo una patética actuación que tuvo al no poder ni siquiera explicar qué había pasado con la captura del Mayo Zambada, y se la pasó varios días haciendo el ridículo en la mañanera, pues simplemente no tenía explicación, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una persona que no tiene esa información ser la secretaria de Gobernación? Eh, eh, Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública, pues ahí ahora sí que dices tú, ahí está la tapadera, ¿no? De todas las corruptelas que se dieron en este gobierno. Entonces, sí llamó la atención, ¿no? Que Claudia Sheinbaum tuvo que combinar, porque las demandas del presidente o las posiciones del presidente López Obrador fueron mayores a las que normalmente había en cualquier transición. En cualquier transición, particularmente en el sistema priista, el entrante siempre le daba cabida a varias recomendaciones del saliente y luego poco a poco, con los primeros años del sexenio, los iba dando para afuera. Esto no parece que vaya a ser la misma situación. Aquí parece que Claudia Sheinbaum está muy amarrada. Hay una gran verdad en esta elección. Los 36 millones de votos que sacó Claudia Sheinbaum no son de Claudia Sheinbaum, son de Andrés Manuel López Obrador y de su movimiento. Si ella los asume como de Andrés Manuel López Obrador, entonces su próximo gobierno, ella va a ser simplemente un instrumento de otras fuerzas. Pero si ella los asume como el respaldo de su propia legitimidad, entonces puede darle rumbo a su presidencia. Los votos que recibe un presidente electo, un gobernador electo, un alcalde electo, nunca son totalmente de esa persona. En muchas ocasiones son del aparato que lo llevó ahí, pero él o ella los tiene que asumir como propios para poder gobernar. Una cosa que yo estoy viendo ahorita y que creo que es otra de las grandes incógnitas es qué piensa Claudia Sheinbaum de él
panorama que le está dejando el presidente López Obrador. Un presidente electo, un mandatario electo, no quiere llegar con más problemas de los que ya tiene, de los que ya de por sí tiene. Y sin embargo, la reforma judicial le acarrió varios a Mm. Claudia Sheinbaum, que pudo haberse evitado si tan solo en un acuerdo con el presidente le dice, oiga, presidente, ¿por qué no mejor mandamos esto para más adelante? Porque en los 2 meses, 3 meses que llevamos de la elección, 3 meses, ya se ganó un pleito con Estados Unidos. Ya trae un distanciamiento con empresarios después de que había buscado su cercanía y después de que había buscado darles todas las seguridades de que en su gobierno no se iba a afectar la inversión. Y ya trae el dólar valiendo 3 pesos más de lo que valía un día antes de la elección del 2 de junio. ¿No? Entonces, esos factores, ella está llegando con una serie de gatos en la puerta, de gatos muertos en la puerta que no había hace 3 meses, ¿no? Que se pudieron haber evitado y que son principalmente por iniciativa y por impulso del presidente López Obrador, porque el presidente dijo, va la reforma judicial y le acarrió todos estos problemas a Claudia Sheinbaum y así es como va a empezar su sexenio. Hay que esperarnos a ver qué hace cuando se siente, ¿no? Es decir, digo, hay otro caso, por ejemplo, digo, son obviamente circunstancias muy distintas, pero otro caso de un presidente que también le dejaron un gato muerto en la puerta, que fue cuando José López Portillo nacionaliza la banca 3 meses antes de que tome posesión Miguel de la Madrid. ¿No? Y es algo que lo que Miguel de la Madrid estaba completamente en contra, pero no lo podía decir en ese momento. ¿Y ahí cómo resultó? No, pues finalmente cuando él toma el poder se tiene que resignar a que la banca ya está nacionalizada y no se privatiza, ¿no? En su sexenio, por más que quizá él lo hubiera querido hacer así, ¿no? Pero era un movimiento que ya era irreversible y que ya había roto muchos vínculos de confianza. Pero a lo que voy es que eh, es una irresponsabilidad cuando un presidente no le tiene la consideración al sucesor, ¿no? De tratar de dejarle las cosas en paz. El otro gran eh, episodio que se vivió, ¿no? De un presidente que le deja un tiradero al sucesor es Salinas con Cedillo, ¿no? Cuando Salinas se niega a devaluar en noviembre, a devaluar el peso en noviembre de 1994, ¿no? Después de todas las turbulencias que se habían vivido ese año ante la insistencia de Cedillo y luego el gobierno entrante de Cedillo en su novatez maniobra mal, ¿no? La devaluación del peso, eh, que se viene el llamado, el famoso error de diciembre, ¿no? La crisis económica de 1995. Pero Salinas le hereda a Ernesto Cedillo un peso colgado con alfileres y prácticamente las reservas internacionales vacías para que México pudiera hacer frente a una devaluación, ¿no? Es una situación que no le arregló antes de. Y ahorita López Obrador estaba en condiciones de dejarle a Sheinbaum un país estable, ¿no? Digamos, en términos de estabilidad social o de estabilidad política, de estabilidad económica también, ¿no? Aun cuando sí trae ahí algunos asegúnes, hay un aumento en la deuda importante, hay un aumento en el déficit importante, eh, y hay un tren de gasto que no sabemos si va a ser sostenible, pero en términos generales estable, ¿no? Y por una situación de empecinamiento, ¿no? En una reforma que no tiene un consenso amplio, eh, porque no se puede decir, es que 36 millones de personas votaron por la reforma judicial. No, Sí. 36 millones de personas votaron por Morena Bueno. y votaron por muchas razones, ¿no? La mayoría votó para seguir recibiendo apoyos porque ahorita recibe beneficios que antes no recibía, ¿no? Pero si tú le preguntas, ¿tú votaste exclusivamente por Claudia Sheinbaum y por los legisladores de Morena para que los jueces fueran electos? Yo no sé cuántas personas te van a decir que sí, pero creo que van a ser muy pocas o no van a saber ni de qué les estás hablando. Porque esa es la otra. El Financiero acaba de publicar una encuesta, dice más del 50% de este país no sabe qué es la reforma al Poder Judicial. La mayoría de las personas que respondieron a esa encuesta piensan que las policías y los ministerios públicos dependen del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo del que realmente dependen. Entonces, hay una gran desinformación sobre el tema. Entonces, no podemos atribuirle ese gran mandato para Sheinbaum y para Morena como un mandato para la reforma judicial. Hay una nueva secretaría que trae el gabinete de Claudia Sheinbaum, Secretaría de la La, Mujer.
Bueno, hay dos, la de Innovación, Ciencia y Cultura y la Secretaría de la Mujer, que no son dos nuevas Ujú. secretarías, es más bien elevar a rango de gabinete A dos rango de gabinete. organismos que ya existían, ¿no? ¿Qué podemos esperar de hablando nada más ahorita de Secretaría de la Mujer? Fíjate que el otro día, me voy a paréntesis para dar un comercial de nueva cuenta, el viernes, en el episodio del viernes 2 de septiembre en el Noti, platicamos Maca Carrillo y yo con Citlali Hernández, la futura secretaria de la Mujer. Un poco nos platicara cuáles son los objetivos. Eh, yo creo que lo que podemos esperar depende de los dientes que vaya a tener la Secretaría de la Mujer. El problema de las, de las desigualdad de género que hay en este país es muy grande y muy variado, ¿no? Porque la Secretaría de la Mujer pues se va a encargar tanto de buscar que haya igualdad de las mujeres, por ejemplo, en lo laboral, como de tratar el tema de violencia de género, ¿no? O de violencia doméstica. Eh, o de dar oportunidades educativas a las mujeres oportunidades de emprendimiento. O sea, es mucha la gama, Sí. ¿no? Y hay una gran eh, diversidad, una gran gama de retos en cada uno de ellos. Por ejemplo, eh, hay una disparidad laboral en las mujeres, ¿no? Las mujeres ganan menos que los hombres cuando están en puestos comparables. Eh, no vemos todavía una paridad de género, por ejemplo, en la cantidad de empresas, y te puedes, por ejemplo, las 500 de expansión o las 500 empresas más grandes del país, abrumadoramente están dirigidas por hombres, ¿no? Hay una muy baja participación de mujeres en consejos de administración. Y eso contrasta mucho con el hecho de que estamos por tener la primera presidenta Ujú. de la República, ¿no? Y de que ya hay una paridad de género en el Congreso y que también hay un número récord de gobernadoras. Eh, y eso quizá va a romper barreras, ¿no? Creo que eso va a ser un mensaje importante, pero el chiste es que la Secretaría de la Mujer tenga la capacidad de promover eso, ¿no? No lo puede forzar, que el gobierno no puede ir a decirle a una empresa, oye, la mitad de los integrantes de tu consejo de administración tienen que ser mujeres. No le puede decir eso, ¿no? O tienes que nombrar a una directora general, ¿no? Tampoco le puede decir eso. Pero tiene manera de promoverlo, tiene manera de promover el emprendedurismo en las mujeres, ¿no? A través de microcréditos. Y luego está el problema de la violencia de género, en donde uno de los grandes retos que nos comentaba Citlali era justo cómo poner a todos en la misma página, porque ahorita vemos a muchos gobiernos locales que evaden la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, vemos el asesinato de una mujer y no le aplican los protocolos de feminicidio para ver si era un asesinato en razón de género, precisamente porque no quieren que se les abulten los números, no quieren reconocer Que que hay mucho. tenemos un problema. Eh, y, y la violencia de género es una situación muy peculiar, porque no es una conducta, o sea, aparte de ser una conducta criminal, es una conducta social, pero tiene patrones muy distintos. Por ejemplo, en la violencia de género y particularmente los feminicidios, ahí no vemos el patrón que ocurre con otros crímenes en los que si hay castigo, disuades a los potenciales asaltantes o sicarios, por ejemplo. En este caso no. Aquí en La Laguna, por ejemplo, en la Laguna de Coahuila, prácticamente todos los feminicidios de los últimos 5 años se han judicializado, ¿no? Porque han encontrado un culpable, se han judicializado y han terminado en una sentencia condenatoria y aún así siguen ocurriendo. Ahorita en Torreón hay 3 veces más feminicidios en lo que va de este año que en todo el año pasado. Eh, es una situación que sigue unas dinámicas muy impredecibles, pero que a final de cuentas tiene que ver mucho con los valores de una sociedad. La violencia de género, cuya máxima expresión es el feminicidio, pero no es la única. Y en donde también, un poco regresando al tema de la casa de los famosos, vemos que los contenidos en los medios de comunicación no ayudan, ¿no? Porque pues, vemos la basura que estaban comentando este sujeto, ¿no? Violentando con los comentarios que hacía sobre las mujeres que ahí estaban. Y dices, no, pues con razón hay violencia de género en este país. A ver, yo creo que Adrián Marcelo simplemente estaba manifestando muchas actitudes que muchos hombres piensan en ocasiones y que a lo mejor muchos expresan en privado, ¿no?
Eh, Sin embargo, sabes que debe haber una raya, ¿no? Entre lo privado y lo público. Y obviamente esa raya no se respetó. Y esa raya tiene que ser aparte cuando tienes una responsabilidad frente a las audiencias. Y creo que eso es más allá del morbo del programa. Esa es la razón por la que vale la pena hablar de la Casa de los Famosos. Es a qué tipo de contenidos nos está exponiendo, ¿no? Porque con la gran audiencia que tiene, eso es lo que están viendo. Están viendo un sujeto que con un desparpajo le llama prostituta a una mujer que tiene enfrente, ¿no? O se burla del cuerpo de otra. Eh, que uno pudiera pensar, pues sí, es humor negro y tal, y a lo mejor ese es el tipo de bromas que pudieras hacer en un grupo de amigos en privado, ¿no? Cuando estás en una comida y te estás divirtiendo en un grupo de amigos que tenemos 30 años de conocernos, ¿no? Y sabes que de ahí no va a salir, y sabes que es, es, eh, es en levedad, ¿no? Pero no lo haces en frente de 5 millones de personas, No ¿no? debería. Y frente a un grupo de personas que ni siquiera conoces. Entonces, esa es una gran diferencia. ¿No hay una mejora en igualdad de género en México? ¿O realmente seguimos muy fuerte con el tema del machismo en México? Si lo comparas con cuándo, si lo comparas con 1970, sin duda. Ujú, No, yo creo que siempre es una marcha hacia adelante, ¿no? Y la marcha hacia adelante implica a veces pasito para adelante, pasito para atrás. Eh, las mujeres venían en un proceso de empoderamiento desde finales del siglo XX, ¿no? La década de los 80, de los 90, principios del 2000, y ahora vemos pues que ese empoderamiento avanza, sigue, pero luego se ve amenazado por la violencia, ¿no? Y en muchas ocasiones también esa violencia viene justamente de los hombres que no toleran ver a mujeres empoderadas. En ese sentido, sí, la beta del machismo sigue presente en muchos hombres. Yo creo que en menos, comparados con hace 20 años o 40 años, pero todavía de una manera muy, muy poderosa, ¿no? Entonces, pero son actitudes que van cambiando muy poco a poco y que si todavía ves mujeres que pueden ser tipo de la mujer abnegada, ¿no? Que, por ejemplo, se dedica a su esposo y a sus hijos, pero ya lo es por elección, ¿no? En muchas ocasiones ya lo es por elección, no necesariamente porque así ujú. tiene que ser. Entonces, hay distintas formas de medirlos, pero si lo vemos en el tema macro, pues yo te diría que sí, eh, de 40, 50 años para acá, sin duda. De 20 años para acá, pues hace 20 años no había tanta violencia de género, o a lo mejor sí, pero no se documentaba tanto o no se visibilizaba tanto, ¿no? Antes las mujeres que eran golpeadas por sus maridos sufrían en silencio Sí. y se lo callaban. Y ahora ya no, cada vez más mujeres están saliendo, ¿no? A denunciar. Entonces puede ser que haya más casos, pero también puede ser que las mujeres están hablando más. Ujú. Hoy en la mañana también escuchaba, no lo tenía planeado, pero fue algo que realmente me impactó. Tiene una noticia que dio en su podcast también. La persona, el hombre que está siendo acusado de unas grabaciones a su esposa en Francia. Sí, en Francia, No, no, que es un caso fuerte. espeluznante. Mm, O sea, un hombre que drogaba a su mujer y luego la ponía para que fuera violada, ¿no? Pues la violaron más de 80 hombres a quien este sujeto, el marido, contactaba en chats eh, y que, eh, y que, bueno, al final las grababa también, ¿no? Porque así fue como la policía se dio cuenta. La policía lo investiga por una denuncia de unas mujeres que decían que el tipo las quería grabar con una cámara abajo de la falda. Le confiscan unos celulares, una computadora y se encuentran con toda la galería de imágenes de lo que le estaba haciendo a su esposa. Pues bueno, nada más te puedes imaginar el infierno de la mujer de Giselle Belicot. Lo que pasa es que esta noticia no la podemos tomar como algo generalizado, o sea, estos son monstruos, ¿no? Y es otro nivel. desafortunadamente existen, pero tampoco podemos tomarlo como patrón, o sea, porque Mm, no todos los hombres son así o somos así. Pero sí nos hacen ver de una manera muy nítida los extremos a los que puede llegar un hombre que se considera dueño de una mujer, que es la semilla del machismo, ¿no? Lo que pasa es que se manifiesta en distintos grados. Un hombre que se siente dueño de una mujer puede ejercer violencia psicológica, puede ejercer violencia física o puede ejercer una violencia como la de este sujeto en Francia, de distintas
de distintas maneras. No, no por ser grados significa que haya unas más aceptables que otras, porque todas son inaceptables, pero no dejan de ser grados, ¿no? Hay unas que son de una monstruosidad y hay otras que quizá de menor grado, insisto, no por ello aceptables, pero sí que pueden ser corregidas. Eh, pero en el fondo está la impresión, la percepción del hombre de sentirse dueño de la mujer. Creo que eso sí está cambiando, ¿no? Las nuevas generaciones lo están cambiando. Incluso te puedo decir desde mi generación, yo soy de la generación X y yo no considero que mis amigos nos sintamos dueños de nuestras esposas, por ejemplo. Aun cuando en privado pues, hay cada uno que puede tener un comentario bien machista, ¿no? Eh, Todavía, digamos, la corrección política es algo que a nosotros nos sigue alcanzando, a la generación X sobre todo, porque éramos bastante cínicos, y creo que ahorita ya, ya nos lo van corrigiendo. Incluso yo tengo 2 hijas, ¿no? Adolescentes que a veces ya te corrigen, ¿no? Algún comentario que te puede sonar clasista o machista, que son los comentarios que unos decías de manera totalmente inconsciente cuando estaba chavo. Em, que todavía persiste mucho de eso en México, ¿no? Sin duda, frente al machismo, frente al clasismo. No nos damos cuenta de a veces de lo que estamos diciendo. Poco a poco lo hemos ido este, poco a poco lo hemos ido aquilatando y valorando para tratar de modular un poquito el lenguaje, pero de todas formas sigue. Y ese lenguaje, a la hora de que se populariza, pues también lleva a muchas actitudes. Eh, Hay machismo en México, sin duda, ¿no? Pero creo que tenés que volver a la misma pregunta. ¿Hay más o menos que hace 50 años o 40 años? También ha habido cierto sentimiento y también con datos que la derecha, la extrema derecha, está volviendo en muchos países, por ejemplo, pues Estados Unidos con Donald Trump, en Alemania el partido político de derecha, al parecer está ganando y se las está llevando muchas, las votaciones. Está siendo internacionalmente nada más un sentimiento de que estamos volviendo a valores tradicionales. No, no, no creo, Ujú. porque muchas veces lo que son valores tradicionales en el mundo actual terminan siendo crueldad en muchas ocasiones, ¿no? Porque no es que cambien los valores, es que cambie el mundo, ¿no? Y entonces yo no entiendo cómo unos partidos de derecha que se dicen de democracia cristiana, ¿no? Demócratas cristianos pueden ser antiinmigrantes, ¿no? Cuando ahí mismo está en el Evangelio, ¿no? Eh, no me diste de vestir o no me diste de comer, no me visitaste. Eh, entonces, en ese sentido, creo que hay una inversión de valores. Eh, pero lo que está pasando con los partidos de derecha en varias partes del mundo, creo que tiene que ver con un descontento de la población en que una sucesión de gobiernos no les ha solucionado sus problemas, particularmente los problemas económicos. Entonces, es muy fácil caer presa de una retórica que dice que de un partido que te dice que todos tus males, todos tus problemas son porque el mundo ha cambiado. Entonces hay que regresar al mundo. Entonces, si tú tienes el problema de que no tienes empleo es porque llegó un inmigrante y te lo quitó, Ujú. entonces hay que expulsar a los inmigrantes. Si tú tienes problemas es porque tu hija es una libertina, porque ella tiene relaciones sexuales, ¿no? Entonces quiere prohibir, por ejemplo, Ujú. derechos reproductivos, ¿no? O acceso de las mujeres a métodos de control natal, ¿no? Por ejemplo. Eh, Hay un nativismo, ¿no? Que permea mucho en estos partidos, pero creo que son ciclos, en, ciclos que se dan en cada país. ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Mientras en Francia estaban votando por la derecha y en Alemania, en Inglaterra, en el Reino Unido, le estaban echando para afuera porque llevaban 12 años con los partidos de derecha que los habían metido en un berenjenal de problemas, ¿no? Empezando por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Que la derecha los metió en ese problema y de repente se dieron cuenta
de la estupidez que habían cometido, ¿no? Porque se habían dejado eh, llevar muchos votantes por esas políticas proteccionistas y nativistas que según la derecha dijo que les iba a resolver los problemas y resulta que estaban peor, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos con Donald Trump, por ejemplo, también pasa mucho que muchos votantes responden a esa retórica nativista, proteccionista, xenofóbica, religiosa, en ocasiones sin darse cuenta que si votan por eso, también están votando por una persona que está yendo en contra de sus intereses económicos, ¿no? Porque, por ejemplo, está votando en, ¿cómo se dice? Eh, estados como Iowa, como Nebraska, los estados de la gran producción agrícola en Estados Unidos, como Kansas, por políticas conservadoras de Donald Trump, porque Donald Trump dice, vamos a prohibir el aborto y vamos a regresar a los valores tradicionales del cristianismo y vamos a evitar la entrada de inmigrantes porque necesitamos mantenernos puros o demás. Eh, y entonces votan por eso, pero al final de cuentas están votando por un presidente que va a quitar las regulaciones a los grandes conglomerados agrícolas, que va a facilitar la consolidación de los conglomerados agrícolas, que lo primero que hacen es bajarle los precios a los que les venden, ¿no? Entonces, el que siembra maíz, ¿no? en Iowa, o el que cría ganado, ¿no? en Nebraska, eh, vota por Trump porque va a prohibir el aborto, pero luego resulta que las políticas de Trump hacen que el conglomerado que le compra la carne se la compre más barato y el conglomerado que le compra el maíz se lo compre más barato y le afecta a sus propios intereses. Entonces, ahí hay una disonancia que a mí no me termina de quedar claro. Javier, hablando de tema de periodismo, ¿quién es para usted ahorita el mejor periodista que hay en México? Quitándose usted, obviamente. No, hay Tiene, muchos y creo que hay, y por distintas razones, ¿no? Para mí, la mejor periodista o el mejor periodista que hay en México porque es una reportera excepcional y porque sabe dónde poner la mirada en los temas que realmente debemos ver, aunque nos duela, ¿no? Y que nos lo presente en la cara, aunque nos duela, es Marcela Turati, cuyo último libro, el libro Última Parada sobre la masacre de San Fernando, es extraordinario y extraordinariamente atroz. Eh, y no lo digo porque Marcela y yo somos amigos desde hace más de 20 años, eh, 30 casi, de hecho, ya. Bueno, eh, 30 años, sino porque así lo considero, ¿no? Y creo que si preguntas en otros países en América Latina, ¿no? Un referente periodístico, te van a decir que ella. Eh, pero porque es reportera, no es muy conocida, no es López Dóriga, no es Carlos Loret, no es conocida, pero es una persona que a través de su trabajo nos ha enfrentado a los temas que a veces no queríamos voltear a ver, a las víctimas, a los desaparecidos, ¿no? Eh, a problemas ambientales, ¿no? Problemas sociales que tenemos en el país. Entonces, ella es una de ellas. Eh, Hay otros que considero grandes periodistas, pero sobre todo por la calidad de su trabajo, que igual no son tan conocidos, ¿no? Pero te diría, Daniel Izárraga e Ignacio Rodríguez Reina son los principales, los más grandes periodistas de investigación que hay en México ahorita. Eh, Daniel Moreno, ¿no? Extraordinario periodista político, fundador de Animal Político. René Delgado, ¿no? Que aparte fue mi maestro y que considero uno de los analistas más lúcidos, y que aparte tiene la formación como reportero, que le permite saber desde dónde viene un problema y ponerlo todo en contexto. Hay muchos, no voy a decir periodistas porque no creo que realmente lo sean, pero son columnistas, ¿no? Opinadores o comentaristas, que nunca han reporteado un día en su vida, ¿no? Y yo creo que en ocasiones puedes emitir todas las opiniones que quieras, pero en muchas ocasiones el análisis a veces tiene que ser informado, ¿no? Y para ser informado tienes que tener cierta trayectoria en donde tienes que saber exactamente cómo se genera la información y cómo se procesa la información para saber cómo son las dinámicas. Entonces,
Eh, Cuando yo hablo de periodistas, yo no hablo de columnistas ni de opinadores, yo hablo de reporteros, ¿no? Y de personas que sé que han estado ahí, que saben lo que es esperar 12 horas a que salga a que termine un evento para ver cuál fue la nota, ¿no? Eh, y esas son las personas que yo más respeto. Este, esta, este periodismo ya se ha perdido un poco en la educación. Yo creo que se ha perdido, y se ha perdido ante las redes sociales, cuando pudo haber sido potenciado por las redes sociales, porque las redes sociales son un gran vehículo para esto y sobre todo también un gran vehículo para que cualquiera sea periodista, ¿no? Para que cualquiera que ahorita, por ejemplo, ve un choque, puede tomar el video y dar una descripción de lo que pasó. Las redes sociales nos ayudaron mucho, por ejemplo, para cubrir balaceras, ¿no? De gente que tomaba el video y lo compartía, cuando antes era imposible tener ese acceso. Eh, Sin embargo, las redes sociales hoy en día son tomadas más por gente que busca satisfacer su propia vanidad. Entonces, cuando hay gente que intenta hacer periodismo, ponen al yo por delante, ¿no? Entonces llegan y se toman el video y dicen, me encuentro aquí cuando lo importante no es que te encuentres ahí, lo importante es lo que está pasando ahí. Entonces, yo quiero que me cuentes qué está pasando y no quiero que me digas que estás ahí, ¿no? Ya sé que estás ahí, te estoy viendo en el video, ¿no? Pero no necesito que me hables de ti, quiero que me hables de lo que está pasando. Yo crecí en una generación que nos machacaban mucho que el periodista no era la noticia, ¿no? Entonces, no tenías por qué decir, en el entrevistado me dijo, ¿no? O yo estuve, yo vi, yo fui, yo vine, es lo que está pasando. Y eso, a veces, por eso a mí a veces se me dificulta, por ejemplo, hacer videos en Instagram porque siento que no me siento muy cómodo haciendo eso. Eh, Creo que entonces ese periodismo, lo que le llaman el periodismo de suela, ¿no? De suela de zapato, ¿no? De andar en la calle, en la talacha, persiguiendo la nota, se ha perdido un poco. Eh, y eso también ha llevado a mucha desinformación, porque hay mucha gente ya que está confundiendo hecho con opinión. Y como decía el clásico, un político estadounidense, cada quien tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos o datos. ¿Y usted tiene conocimiento que exista la financiación de externos hacia periodistas aquí en México? ¿Sí existe eso? La financiación de externos, ¿a qué te refieres? Creo que todos los medios se financian de manera externa. La información es la información, ¿no? El chiste es que un medio transparente de dónde está sacando su financiamiento. Si tú abres un periódico y te das cuenta que todas las planas son del gobierno del estado o del municipio o del gobierno federal, ya sabes que ese periódico no va a criticar al gobierno estatal o al municipal o al federal, porque es el que le pone el dinero, ¿no? Si tú abres un periódico y ves que tiene una gran variedad de publicidad comercial, pues puedes pensar que es un periódico razonablemente independiente, ¿no? Porque puede a lo mejor prescindir de un anunciante, pues se va a sostener con otros. Eh, si tú eres una organización sin fines de lucro que recibe financiamiento de organizaciones o fundaciones internacionales, que es financiamiento etiquetado para la libertad de prensa, por ejemplo, o para el periodismo de investigación, y tú eres claro al decirlo, por ejemplo, ahí en la mañana el presidente López Obrador hace la gran revelación de que Mexicanos contra la Corrupción recibe financiamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Eso todo el mundo lo sabe. No tienes que hacer una investigación para encontrarlo. Y todo el mundo lo sabe porque Mexicanos contra la Corrupción dice en sus informes que su financiamiento viene de ahí, de fondos etiquetados para el periodismo de investigación y para la libertad de prensa. Fondos que no vienen con ataduras. O sea, fondos no es que te dicen, lo único que te dicen es, yo te voy a dar este dinero y tú tienes que hacer esta actividad, ¿no? Pero no te voy a decir, yo te voy a dar este dinero para que tú investigues la corrupción en el gobierno, ¿no? O para que tú investigues esta cosa en específico. No tienen esas ataduras y la organización tiene que dar cuenta de cómo utilizó ese dinero. Igual de las fundaciones privadas. La organización que recibe tiene que dar cuenta, la fundación tiene que dar cuenta. Entonces, ese es un proceso transparente, ¿no? Que hay una financiación externa, claro que la hay,
Pero ese no es el problema. El problema es cuando el dinero trae ataduras. Y en ocasiones el dinero de la publicidad trae más ataduras que el dinero de fundaciones o de países. Ok, Javier, traía unos nombres. Hace rato mencionabas sobre la mejor periodista que conocías, que a veces te llevaba la historia hacia las víctimas. Yo traía, por ejemplo, el nombre de Marisela Escobedo, Julián Carrillo, Homero Gómez, la guardería de ABC, Ayotzinapa, Samir Flores. Volvemos a lo mismo, estos nombres que siguen algo impunes en sus juicios. Yo te diría que, por ejemplo, el caso de Marisela Escobedo, ¿por qué se dio impunidad? Porque la policía nunca dio con sus agresores. La policía nunca dio con los agresores, las fiscalías nunca los consignaron. ¿El juez qué culpa tiene? En Ayotzinapa hay una persona sentenciada por esto en la cárcel, un miembro de Guerreros Unidos, del cártel de Guerreros Unidos, a quien la fiscalía del caso, o sea, el Poder Ejecutivo le ofreció un trato para que supuestamente declarara en contra de algunos elementos del ejército, porque finalmente están libres también, ¿no? Y están libres porque no hubo una consignación efectiva. Entonces, eso no es un problema de los jueces. Eh, la guardería ABC, por ejemplo, es uno de los mejores momentos de Arturo Saldívar cuando estaba en la Suprema Corte, ¿no? Le dio entrada a los amparos, ¿no? de las familias. Y ahí el Poder Judicial tomó un papel muy activo, pero en favor de las víctimas, no para encubrir al gobierno. Entonces, y ese es el Poder Judicial con la estructura que tiene ahorita, con la que quieren reformar, ¿no? Que ha tenido momentos como ese, ¿no? Como el caso de Florence Cassés, ¿no? En donde, pues sí la tuvieron que liberar después de todo el montaje que se había visto. Yo te diría, por ejemplo, a los que recuerdan la ola de violencia aquí en la comarca lagunera, eh, que recuerden el ferry, Juanas, la Quinta Italia, ¿no? Hechos muy dolorosos, la balacera en el TCM. Ninguno de los que perpetraron esos ataques fue a dar a un juez. Ninguno. Porque ni las policías los agarraron, ni las fiscalías los consignaron. Ujú. Entonces el problema no estaba en el Poder Judicial. Hablando de la comarca lagunera, hoy Coahuila, Durango, Chihuahua, Nuevo León, estados que son opositores a Morena. ¿Qué nos puede esperar a nosotros ahorita con... Bueno, opositores entre comillas. Yo a Ujú. Durango no lo veo muy opositor, a Nuevo León tampoco. Coahuila parece que el gobernador está todavía pues asentándose en el cargo y obviamente pues tendremos que ver cómo viene en esta transición. Eh, Sin embargo, Coahuila, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo pueden cambiar las fortunas de un partido político, ¿no? Porque el año pasado Manolo Jiménez Salinas gana con una votación abrumadora, doblega a Morena, eh, y entonces eso parecía augurar que en esta elección, en la federal, pues el PRI iba, a lo mejor no a arrasar igual, pero sí le iba a ir muy bien, ¿no? Y resulta que el PRI pierde las senadurías, ¿no? Y pierde la mayoría de las diputaciones. Y pierde también algunas alcaldías. Entonces, eh, las fortunas electorales van cambiando. Eh, Creo que en el caso de Coahuila hubo una gestión lo suficientemente buena como para que el Estado no eligiera continuar con el mismo partido, ¿no? Es el PRI. O sea, ya cada quien juzgará el gobierno de Miguel Ángel Riquelme, pero el hecho es que la mayoría optó por seguir con el mismo partido en el gobierno. Eh, y no irse a Morena. Y sin embargo, al año siguiente dijeron, no, mejor vamos a votar por Morena, ¿no? Cambian mucho las cosas, cambian mucho las fortunas. Eh, Chihuahua, por ejemplo, el gobierno de María Eugenia Campos, pues ahorita sí confrontado con Morena a raíz de la persecución contra el exgobernador Javier Corral. Entonces se ve que ella, pues sí se ha plantado más en un papel de oposición, aunque también, pues digamos que los vínculos que tiene con el exgobernador César Duarte, acusado de enormes actos de corrupción, pues no le ayudan para nada. Y Samuel García en Nuevo León, estoy casi seguro que Samuel García no termina su mandato, no tiene un solo diputado de Movimiento Ciudadano.
El Congreso lo ganaron el PRI, el PAN y Morena, y si los de Morena no le apuntalan, el PRI y el PAN al rato lo echan en un juicio político, y si los de Morena lo apuntalan, pues entonces ya le va a deber la chamba a Morena. Usted tuvo también una entrevista, Anabel Hernández, que subió esta Con investigación. Anabel. Hoy, al día de hoy, sigue opinando lo mismo. Hubo la financiación del crimen organizado hacia Obrador. Yo sigo opinando que que no hay manera, o yo no encuentro una manera en la que López Obrador se pudo haber reunido con Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, cuando vino al último meeting en La Laguna en la campaña de 2006, que fue en junio de 2006. Y lo escribí lo publiqué en un artículo en El País tratando de hacer una reconstrucción de ese día, desde que llegó López Obrador, hacia dónde fue, cómo se movió. Pasa es que yo lo anduve persiguiendo porque estaba tratando de conseguir una entrevista con él que nunca me dio. Pero más o menos le fui siguiendo la huella todo el día, incluso al grado de haber platicado con las personas que estuvieron con él en la habitación del hotel. Simplemente no me quedó claro en qué momento él se pudo haber descolgado, aunque, aún, vamos, a menos que hubiera sido en la madrugada, que me parece algo inverosímil, pero fue el escenario que planteó Anabel. Lo que pasa es que cuando yo publiqué eso, Carmen Aristegui me pide y nos pide a mí y a Anabel pues que tengamos una discusión ahí en donde pues Anabel expone sus argumentos. Ella se basa en la declaración de un testigo, ¿no? De un testigo que obviamente declaró pues lo que querían que declarara porque él obtuvo beneficios en Estados Unidos a cambio de esa declaración. Entonces, yo tiendo a no darle mucha credibilidad a ese testigo cuando el pedazo de información viene solamente de una fuente, ¿no? Que en ese caso es el testigo que cita Anabel, que habla de la supuesta reunión del presidente con el Grande en un hotel de Gómez. Eh, yo explico todas las razones logísticas por las cuales esa reunión me parecía inverosímil. Anabel dice que hay una persona que en Estados Unidos declaró eso, ¿no? Pero es una sola persona, ¿no? Y él obtuvo un beneficio por declarar eso. Entonces no me queda claro. Sin embargo, mi resistencia a creer esa versión solamente se limita a la reunión, supuesta reunión de López Obrador con el Grande. Que la campaña de López Obrador o la del PRD en ese entonces o la de la coalición en ese entonces recibió del dinero del crimen organizado en 2006, no me queda la menor duda, por la presencia de un personaje vinculado a actividades cuestionables, vamos a ponerlo así, como él era el empresario Pancho León, ¿no? Que el hecho de que, ¿cuánto fue? 7 meses después de esa campaña, que fue candidato a senador, lo desaparecieron, ¿no? Uno de los primeros desaparecidos de esa ola aquí en la comarca lagunera, pues ya te dice algo, ¿no? Eso fue aquí en Lerdo, ¿no? Si Fue en no, Gómez. en Gómez. Bueno, lo desaparecieron él venía de ver una mina de mármol en Paredón, pero él era de Gómez, en febrero del 2007. Eh, cuando en enero de 2007 el ex líder del PRD en Gómez Palacio, Jaime Meraz, es brutalmente asesinado junto con su familia, ¿no? Por un comando armado que llega a su casa, eso te dice que hay una vinculación, ¿no? Que había una vinculación de la campaña. Eso es una cosa. Otra cosa es que el presidente de López Obrador como candidato se hubiera reunido con un capo. Esa yo no me la creo. Pero de que el dinero llegó, eso sí, yo sí creo y estoy convencido que llegó. Bueno, Javier, por último, nada más quisiera saber, dentro de toda su experiencia, que nos cuente la mejor noticia que haya cubierto, la que le haya hecho sentir esto ha sido, no sé, la buena y la mala que haya tenido en su vida. No, híjole, hay muchas, ¿no? Hay muchas coberturas vamos, tanto de lugares, de acontecimientos que me han parecido históricos, ¿no? Eh, como de coberturas o investigaciones que he hecho que me han dejado muy satisfecho, ¿no? De lo que hice. Creo que te voy a decir, bueno, la más
la más profunda que he hecho, porque pues, de ahí salió un libro, fue la cobertura del tiroteo del Colegio Cervantes en 2020, ¿no? Y el libro Nueve Disparos que escribí, son un reportaje profundo sobre eso, pues porque me clavé y fueron meses de investigación sobre eso y de reconstruirlo, ¿no? Entonces ahí es en donde aplicas todos tus recursos, ¿no? Eh, ya otros juzgarán si fueron habilidades o talentos, pero todos tus recursos de investigación, de escritura, eh, de empatía también para tratar el tema. Eh, Han habido coberturas, a lo mejor algo que no nos pudieran parecer significativas, pero que a mí me han dejado satisfechos, ¿no? Como desastres naturales, por ejemplo, en donde han sido coberturas extenuantes. Obviamente la más intensa de toda mi carrera, pues fueron los años de haber cubierto las disputas entre cárteles de la droga aquí en La Laguna, ¿no? Y estar también bajo amenaza y bajo ataque, y dirigir un equipo de reporteros en las situaciones más adversas, pues es también una experiencia que te marca, ¿no? Entonces son distintos tipos de experiencia, no te pudiera decir uno en particular. Bueno, Javier, no, pues sería, por mi parte sería todo. No sé si tenga algún. No, pues darte las gracias, Jorge, desearte toda la suerte en este podcast. Ya te estaremos escuchando. Perfecto. Y pues que sigan escuchando el Noti también, porque sí, dan mucha información muy rápida y muy concisa también. Ahí lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en donde consuman sus podcasts, El Noti con Maca Carriado y Javier Garza. Y sí, sí vale la pena porque es una buena comunidad la que estamos haciendo. Perfecto. Pues sería todo, Javier. Muchas gracias. Gracias.